Buenos días y bienvenidos a esta conferencia sobre el arte de presentar. Antes de empezar, me gustaría saber cuántos ingenieros hay en la sala. Que levanten la mano, ingenieros. Unos poquitos. ¿Cuántos hay del mundo de marketing, publicidad? ¿Cuántos? Otros poquitos. ¿Cuántos del mundo de derecho económico, empresariales, derecho? Unos cuantos. Como vemos, hay multitud de titulaciones. ¿Y sabéis qué tenéis todos en común? Antes o después, cuando uno termina una carrera, cuando uno empieza a ejercer su profesión, tiene que hacer presentaciones. En esta charla os voy a dar 10 recomendaciones, 10 consejos que podréis aplicar desde el primer día en vuestra próxima presentación y os ayudará a mejorarlas enormemente. No sé en vuestro caso, yo en el mío he pasado 24 años en el sistema educativo español. 2 años en preescolar, 8 años en EGB, 10, 4 años en Bupico, 14, 6 años en la carrera, en Bilbao Teleco eran 6, 20, 4 años en el doctorado, 24. ¿Sabéis cuántas asignaturas he recibido sobre cómo hacer presentaciones, cómo hablar en público? Haced por favor el gesto, el número con la mano que yo lo pueda ver. Efectivamente, 0. Claro, que pues decir, es que tú eres muy exigente, Gonzalo, pedir asignaturas. Vale, vamos a ver, ¿cuántas horas en alguna asignatura por ahí perdida en estos 24 años he recibido sobre cómo hacer presentaciones, cómo hablar en público? Haced el gesto con la mano, por favor. Efectivamente, 0. No sé si compartís conmigo esta experiencia. Lo malo es que no nos han preparado. Hablar en público se da por hecho, cuando en realidad está todo por hacer. Y luego salimos al mundo, vamos a hacer presentaciones, ¿y a qué herramienta recurrimos? Al PowerPoint. Y lo que hacemos es llenarlo de listas de viñetas, de gráficos, de tablas de Excel, y lo que estamos provocando en la audiencia con esas diapositivas es la famosa muerte por PowerPoint. ¿Quién no se ha encontrado ahí en estado catatónico viendo a un ponente leer diapositiva tras diapositiva llena de texto? Esto es lo que mata la comunicación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué hago la presentación? ¿Qué resultado espero por parte de la audiencia? Cuando la audiencia salga por la puerta, ¿qué quiero que hagan? Como veis, hay toda una serie de preguntas que deberíamos hacernos antes de empezar a crear la primera diapositiva de la presentación. Esto es lo que yo llamo la fase de planificación de la presentación, porque para hablar bien en público, antes hay que pensar bien en privado. Ahora, cuando todavía no hemos abierto el ordenador ni el PowerPoint, es momento de pararnos a reflexionar. ¿Quién es la audiencia? ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Qué mensaje tengo que transmitir? ¿Cuál es el objetivo que persigo? ¿Dónde se va a realizar la presentación? ¿Qué medios técnicos tengo a mi alcance? Y así sucesivamente. Dar respuesta a estas preguntas me va a permitir encarrilar la presentación. Ya las tengo, ya he indagado todas esas cuestiones. Pasamos a la siguiente fase, la estructura. ¿Cuántos elementos, cuántas ideas, cuántas cosas puedo meter yo potencialmente en mi presentación? Haced el símbolo con la mano que yo pueda ver el número. Lo que yo por poder podría meter en mi presentación, ¿cuánto es? Bueno, hay gente que hace así. Ya si somos más precisos matemáticamente, ¿sabéis dibujar un 8 tumbado? Eso es todo lo que yo puedo meter. Es infinito. Por desgracia o fortuna, no hay capacidad cognitiva de la audiencia que soporte eso, ni tiempo para contarlo. De manera que tenemos que filtrar, tenemos que seleccionar. Porque en el fondo, presentar no es sino seleccionar y ordenar ideas. Una vez que ya he seleccionado todos los materiales, a continuación lo que viene es la ordenación. ¿Qué pongo primero? Primero pongo el gráfico, luego doy la afirmación, cuento ahora la historia, ahora pongo la foto. ¿Qué pongo? ¿El vídeo antes o lo pongo después? Eso es lo que tendré que averiguar en la fase ya de la ordenación. Como resultado de esta fase de estructura, lo que obtengo es el contenido de la presentación. Y fijémonos que todavía no he abierto el ordenador, todavía no he abierto el PowerPoint. En estas fases iniciales, lo que tenemos que hacer es pensar con las manos. Tenemos que dibujar, escribir, usar mapas mentales, usar pizarras poniendo post-its. Ahora es el momento de garabatear, de bosquejar, de pensar, en definitiva. Ya tengo delineado el mensaje, ya tengo el contenido. Normalmente,
Hoy en nuestros días usamos materiales multimedia que proyectamos en pantalla. Pues usaremos un PowerPoint, un Prezi, un Keynote. ¿Cuántos de vosotros usáis PowerPoint? Levantad la mano. ¿PowerPoint? Casi voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuántos no usáis PowerPoint? Veo que hay un par de ellos. De estos, ¿cuántos usáis Prezi? La mayoría. ¿Keynote? ¿Alguien usa Keynote? Veo que hay 4 o 5 personas de Apple. Bien, vemos que tenemos posibilidad de usar muchas herramientas. Vamos a utilizar material multimedia, entonces pasaríamos a la siguiente fase, que es la de diseño. Aquí es donde, a partir de esos materiales que hemos ido bosquejando, que tenemos en nuestra pizarra, en nuestros post-its, en nuestros mapas mentales, vamos a crear ya diapositivas, Prezis, etc. Aquí es importante recordar que el diseño también comunica, mucho más allá de mis palabras. Si yo utilizo un diseño cutre, transmito cutrez. Si utilizo un diseño profesional, comunico profesionalidad. Y esto es así y no le podemos dar la vuelta. Si mis diapositivas son sencillas, claras, fáciles de entender, lo que estoy comunicando es sencillez, organización de ideas, capacidad de síntesis, en definitiva, inteligencia. Si yo utilizo un diseño confuso, complejo, con multitud de información desorganizada, lo que transmito es desorganización, caos, complejidad, en definitiva, atributos negativos. Ya tenemos creado el PowerPoint. Y ahora vendría la última fase, la fase de exposición oral, que imagino es la que más os gusta a todos. Es el momento de tomar ese PowerPoint, ponerte delante de la audiencia y contarlo. Aquí lo que tenemos que buscar es comunicar con todo nuestro ser. Hagas lo que hagas, no puedes dejar de comunicar. El hombre, el ser humano, es un animal que siempre comunica y a veces hasta habla. Cuando tú estás de pie delante de la audiencia, antes de abrir la boca, ya estás comunicando. Por cómo estás vestido, por cómo estás peinado, maquillado, por qué haces con las manos, cómo miras, cómo te mueves. Todo lo que hagas comunica. Y cuando abres la boca ya, mucho más. Incluso aunque no vayas, por el mero hecho de no ir, ya estás comunicando algo. Hagas lo que hagas, vas a comunicar. Por eso tenemos que buscar armonizar el mensaje verbal, lo que dicen las palabras por un lado, con el mensaje no verbal, lo que dice nuestro cuerpo y nuestra voz, porque en el momento que no estén perfectamente alineados se va a producir ahí una incongruencia. Imaginad que yo vengo aquí y os voy a dar una charla sobre cómo hablar con seguridad. Hola, buenos días. Os voy a hablar sobre cómo hacer exposiciones seguras, ¿no? Soy un ponente muy seguro de mí mismo, como podéis ver, yo os voy a transmitir esta seguridad, ¿no? Para que habléis con la misma fuerza, ¿no?, que comunico yo, ¿vale? ¿Hay algo raro aquí? ¿Habéis notado, verdad, que hay una contradicción, una incongruencia entre lo que dicen, por un lado, mis palabras y lo que está diciendo el cuerpo y la voz? Y cuando el cuerpo y la voz contradice a lo que están diciendo las palabras, ¿a quién creemos siempre? Al cuerpo y la voz. Mensaje y mensajero formamos un pack indivisible. Vamos a buscar en esta fase alinear el mensaje verbal con el no verbal. Y aquí tenemos ahora el índice de lo que va a ser la charla de hoy. Vamos a ir siguiendo estas 4 fases, agrupando esos 10 consejos de este decálogo en cada una de estas fases. Y vamos a empezar por la primera, la fase de planificación. Para ello, antes de nada, me gustaría haceros una consulta. Vamos a ponernos en tríos, cuartetos, bueno, en grupos de 3, grupos de 4, que ya he visto ahí gente emocionada. Vamos a ponernos en grupos de 3 o 4. Para ello, pues buscad gente que tengáis al lado, gente que tengáis detrás, en definitiva. Vamos a buscar, primero de todo, agruparnos. Grupos de 4, pueden ser 6 personas también. Una vez hechos los grupos, vamos a buscar en cada grupo una respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo más importante en una presentación? Debatidlo entre vosotros a ver a qué contestación llegáis. Todas estas cosas que han ido saliendo son verdaderamente importantes. Debemos esforzarnos por alcanzarlas todas. Y además, bajo mi punto de vista, hay un elemento incluso más importante, la audiencia. Si hoy no hubiera una audiencia aquí, no estaría yo hablando. Para que una presentación cobre sentido, tenemos que poner en el centro a la audiencia. La audiencia es el alfa y el omega de toda presentación.
deberíamos satisfacer las expectativas de la audiencia. A fin de cuentas, el objetivo nuestro está muy bien, pero ¿cuál es el objetivo de la audiencia? ¿Qué espera sacar de la presentación? Podemos ser ponentes extraordinarios, tener ideas magníficas, pero si no responden a lo que buscaba la audiencia, no vamos a tener éxito. Yo hace poco daba un curso para directivos de hospitales y en un momento les planteé una cuestión parecida. Ahí había cirujanos, médicos, anestesistas y yo les pregunté: ¿quién es la persona más importante en el quirófano? Claro, cada uno de ellos, el primer pensamiento, ¿qué creéis que pensaron ellos que era la persona más importante? El cirujano, por favor. El anestesista, a ver, ¿qué sería del paciente sin la anestesia? Y así hasta la enfermera. Si hubiera habido enfermeras ahí, seguro que habrían dicho: la enfermera que está asistiendo al cirujano, ¿qué sería él sin mí? Claro, pero señores, ¿quién es la persona más importante en el quirófano? El paciente. Todo el sistema sanitario está montado porque hay pacientes, todo está al servicio del paciente. Del mismo modo, nuestra presentación debería estar al servicio de la audiencia. ¿Cómo podemos conocer a esta audiencia? Bien, pues lo primero de todo, deberíamos siempre adaptar nuestra presentación a cada audiencia. Este sería uno de nuestros primeros mandamientos. Vamos a investigar a la audiencia, vamos a investigar su ADN. ¿Qué entiendo yo por el ADN de la audiencia? En primer lugar, las actitudes. ¿Qué es lo que trae ahí a esa presentación a la audiencia? ¿Por qué están ahí? ¿Qué les motiva? A mí me pasaba, hace un tiempo, estaba dando un curso de criptografía para fuerzas de seguridad del Estado. Y yo empecé el curso directamente con un pequeño ejercicio. Les decía: antes de arrancar, me gustaría saber cuál es la opinión que ustedes tienen sobre la seguridad informática. De manera que respondan en un papel a la siguiente pregunta: ¿qué es para mí un sistema de información seguro? Tienen un minuto y empieza ya. Y de repente se oye una voz que dice: joder, nos van a hacer trabajar. Me acerco a la persona. ¿Os imagináis el prototipo, arquetipo este de funcionario huevón ese? Bueno, pues estaba ahí. Bueno, no te lo tomes como personal, ¿eh? Estaba ahí y yo le digo: sí, efectivamente, vamos a trabajar mucho, va a ser un curso participativo, tal, vale. Pasa una hora más o menos y le veo que levanta la mano y yo: bien, lo tengo enganchado, esto es increíble. Y de repente dice: oiga, llevamos ya una hora de curso, ¿cuándo vamos a hacer el descanso? Hay gente que va con unas motivaciones, otras van con otras. ¿Las conocemos? ¿Qué clase de motivación trae? Otra cuestión muy importante relativa a la actitud. ¿Cuál es su postura con respecto al tema? ¿Están a favor, en contra? ¿Qué objeciones me pueden plantear? ¿Cómo se pueden resistir? En una presentación yo siempre propongo, ¿no? Cuando hacemos presentaciones, ¿qué hacemos? Proponer un cambio a la audiencia, un curso de acción. Pero claro, todo cambio origina siempre una resistencia, porque todo cambio implica un sacrificio o correr un riesgo. Y no nos gusta ni sacrificarnos ni arriesgarnos. De manera que cualquier propuesta siempre chocará con una barrera, una oposición. ¿Sabéis quién es la audiencia más difícil, la más infernal que existe en el mundo? Hombre, los niños infernales no, por favor. Tampoco tanto. Son difíciles, sí, pero infernales. ¿Quién? ¿Qué más se os ocurre? La comunidad de vecinos. ¿Habéis estado en reuniones de comunidad de vecinos? Bueno, ¿cuántos orgullosos propietarios de una hipoteca hay aquí en la sala? ¿Cuántos? A ver. Los más jóvenes, no os preocupéis, dentro de 40 años pasaréis a ser propietarios de esa hipoteca. Bien, cuando tú vas a la reunión de vecinos, cualquier propuesta que tú hagas va a chocar con la oposición frontal de, por lo menos, el vecino que todos tenéis en mente, ¿verdad? Entonces, claro, tú no puedes ir a una reunión de vecinos o de cualquier otro tipo así, con las manos en los bolsillos, a ver qué pasa. Hay que preparar las objeciones. Imaginemos que quieres proponer un cambio porque tú te das cuenta que llegas a tu portal, enciendes la luz del portal, se ilumina todo el edificio. Sales de tu puerta, le das a la luz de tu rellano y se ilumina todo el edificio. Y piensas: qué pérdida de dinero todo esto, qué gasto. Y vas a proponer en la reunión poner detectores de presencia de manera que solo se ilumine la zona por la que estás pasando. Claro, si tú vas con esta propuesta para ahorrar dinero, ¿qué te va a decir como mínimo ese vecino? Que no ahorras, que es caro. ¿Tú te imaginas en la reunión ir allí y decir: no, no, que sí ahorras? Y él: no ahorramos nada, que sí, que yo creo que vamos a ahorrar, que no ahorramos. ¿A dónde va a conducir a eso? ¿A qué acción? A nada. Tienes que acudir preparado. Te indagas
investigas cuáles son esas posibles resistencias, tú puedes decir, mire, aquí tengo yo el presupuesto, las cuentas anuales de otras dos comunidades, la del 13 y la del 15, que son iguales a la nuestra. Hace 2 años, sin detector de presencia, gastaban, mire, 7.000 y 6.500 euros en iluminación. Pusieron los detectores de presencia. El año pasado han gastado 3.000 y 2.800 euros. Por lo tanto, se ahorra. Ahora dirá el vecino, ya, pero es muy caro de instalar. Mira, aquí tengo 2 presupuestos. La empresa A nos lo hace por 2.100 euros, la empresa B por 1.900. La diferencia está en que los detectores unos llevan tal cual. Y así vas combatiendo todas las resistencias. ¿No conseguiremos el objetivo de nuestra presentación de una manera más eficaz si anticipamos todas estas resistencias? Y hoy es el día que en mi portal hay detectores de presencia. Pues, recordad, hay que indagar esas objeciones, esa postura. Seguimos adelante. La demografía, muy importante saber quiénes son en el sentido de qué estudios tienen. Yo, por ejemplo, daba muchas charlas cuando me dedicaba a la seguridad informática sobre adaptación a la LOPD, la Ley de Protección de Datos. Si yo hablaba para ingenieros, puedo hablar de protocolos, puedo hablar de redes, que todos ellos me van a entender. Pero si estoy hablando para abogados, que era un público típico, que iban para conocer los reglamentos de adaptación, de medidas de seguridad, pues yo ahí no puedo hablar en el mismo idioma. Tengo que hacerlo con un vocabulario que entiendan, con otros ejemplos. Hay que adaptar según el conocimiento. Muy importante también, cuestiones demográficas como pues, la edad. Yo recuerdo hace muchos años, me llamaron de una caja, en aquella época cuando las cajas hacían obra social, los más mayores de aquí lo recordarán eso, pues todos los lunes hacían conferencias científicas. Y a mí me llamaron para dar una sobre seguridad informática. Entonces, estoy hablando del año 2002. Claro, yo llegué allí, preparé todo, en aquella época yo no me preocupaba de indagar nada, había el periódico local, siempre entrevistaba al ponente, nos fuimos a una sala, me hicieron la entrevista, ya salgo y estaba el auditorio lleno, pleno total. Yo cuando veo aquello, se me cae el alma a los pies. Edad media, 75-80 años. El más joven, 65 como mucho. Y yo pensaba, pero esta gente no ha visto un ordenador en su vida y yo les voy a dar una charla aquí de seguridad en Internet, que ya es como más avanzado. Luego me enteré que después de las charlas daban unos canapés con unos vinos, entonces claro, llenaban siempre, ¿no? Habría sido diferente si yo me hubiera dedicado a indagar. El sexo, pues cuál es la distribución, no es lo mismo tener todo hombres que todo mujeres, que un reparto. Incluso la religión puede tener su importancia. Eso me contó una vez un alumno de uno de mis cursos, que él fue invitado a dar una conferencia a un colegio mayor, en una zona universitaria, y él hablaba de consumo, y ya sabéis eso de ese consejo que a lo mejor habéis oído de empieza con un chiste así para romper el hielo, ¿verdad? ¿Habéis oído alguna vez ese consejo? Yo siempre recomiendo que si no eres chistoso, no hagas chistes. El caso es que el hombre no se le ocurrió otra cosa que empezar a hablar de preservativos, y el que le había llamado, que estaba en la primera fila, le hacía... Y él no entendía, seguía hablando que si condones, y el otro... Bueno, ya termina la charla y se entera que el colegio mayor era ¿de qué? Del Opus. Pues, estas cosas es mejor saberlas antes, no después. Vamos a indagar esa audiencia, y en particular, tal vez lo más importante de todo, cuáles son sus necesidades. Un error muy frecuente que cometemos es lanzar nuestras respuestas como piedras a la cabeza de la audiencia, sin detenernos antes a escuchar cuáles son sus preguntas. A mí me ocurrió hace un tiempo, me llaman de mi concesionario. Hola, buenos días, le llamábamos del concesionario, hemos visto que ha comprado un coche con nosotros hace 2 años. Pues sí, efectivamente. Queríamos hacerle una oferta para que lo pueda renovar. Bueno, es que espero que me dure 8 más. Bueno, no pasa nada, porque tenemos una oferta para que cualquier trabajador de su empresa, aunque tenga vehículos de otras marcas, lo pueda renovar con nosotros. Y yo, ya, pero es que mi empresa tiene un solo trabajador y está usted hablando con él. Bueno, no pasa nada, porque tengo una oferta que... Y yo le dije, mira, vamos a dejar esto a las ofertas, si necesito algo ya me paso por el concesionario y ya busco. Y colgué. Si esta persona hubiera investigado mínimamente antes de hacer la llamada, y en su CRM tienen mucha información, tal vez habría empezado por la oferta séptima de su guión, que era la que podía interesarme. Yo le habría dicho, pues sí, qué interesante, me voy a acercar al concesionario. ¿O no tendrá algo más? Primer paso, primer mandamiento, investiga el ADN de tu audiencia, con especial énfasis en sus necesidades, sus expectativas. Seguimos adelante.
Otra cuestión que deberíamos tener muy presente, nunca pasarse del tiempo. Cuando un ponente se pasa del tiempo, a mí me envía muchos mensajes. Por ejemplo, una falta de respeto hacia la audiencia y hacia otros ponentes que pueda haber. Se está comiendo su tiempo de otros ponentes, se está comiendo el tiempo de descanso, de coffee break, de networking de la audiencia. Además, lo que me está demostrando es falta de organización, falta de capacidad de planificar, falta de síntesis. ¿Qué puedes hacer? Lo que yo recomiendo que hagas es dimensionar tu presentación. Por ejemplo, una buena regla, prepárate para hablar el 80% del tiempo. Te dicen, tiene usted una hora, borra el dato y prepárate para hablar 45, 48 minutos. Te dicen, tiene usted 20 minutos, olvídate de 20 y tú prepárate para hablar 16. Y así sucesivamente. ¿Qué puede pasar? Que hables en ese tiempo o igual si te pasas algo, bueno, pues sigues estando dentro de tiempo. Y si hablas menos, ¿alguna vez habéis oído a alguien que se queje porque alguien haya hablado menos del tiempo asignado? No, ¿verdad? Es que, miradlo, si tu charla es un truño, la gente dice, oh, menos mal que he hablado menos, ¿no? Es como, qué bien que ha acabado antes. Y si tu charla es magnífica, pues se quedan con buen sabor, con ganas de más, ¿no? Pues le vamos a llamar, que venga otra vez y ya le pagamos el doble para que hable más, ¿no? Entonces, lo mires como lo mires, es bueno, nunca te pases del tiempo. Por lo tanto, no podemos tener el mismo conjunto de diapositivas para pantalla y para documento. Hay que hacer dos. Unas para pantalla y luego un documento que puede estar en PowerPoint, en Doc, en PDF o en lo que sea. ¿Cuál es el elemento, qué contenido meteremos ahí en esa puntita? Pues obviamente el que tenga la mayor capacidad de despertar la lujuria por la información de la audiencia. Que cuando vean ese poquito que yo le doy, quieran acudir al resto, a por más, quieran una segunda presentación por mi parte más extensa. En definitiva, presentar es seducir a la audiencia, conseguir una segunda cita más larga, conseguir que acudan a la página web, conseguir que lean el documento. Vamos a ver cómo hacía esto el gran maestro de las presentaciones ya difunto. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. ¿Cómo podríamos haber presentado este MacBook Air de una manera más convencional? Tal vez con una diapositiva como esta. No sé por qué os reís, esto es lo normal, ¿verdad? De todo lo que hay en esta diapositiva, el resto de los datos, ¿de dónde creéis que los he sacado yo? De la página web. Esos datos adicionales los tenía cualquier portátil de la época de gama alta. Eso le hacía igual a los demás. ¿Qué era lo único que le hacía diferente? Que era el más delgado. Entonces, él selecciona eso y es lo que destaca. Y presenta eso, pero además de una manera emocional, de una manera que seduce. Nos trae el portátil para lo que veamos, pero además no lo tiene ahí en la mesa y lo saca, no, lo saca de un sobre, pero ni siquiera lo deja caer, no. ¿Veis cómo? ¿Para qué hace todo esto? Para generar expectación. Al final termina sacando en la audiencia, hace ¡wow! Tenemos que provocar ese wow en la audiencia, ¿vale? Que son gente fanboys de estos, no he visto así, aquí había 5 de estos de Apple, ¿verdad? Bueno, pero eso funciona cuando nosotros, en vez de darlo todo, damos aquello que nos hace únicos. Si yo en una diapositiva como esta sepulto lo único relevante, que es la primera línea, bajo una montaña de irrelevancia, que es el resto de líneas, no estoy destacando, no estoy haciendo llegar mi mensaje. Si yo quiero destacar, no voy a contar lo que en mí es igual a todos los demás, tendré que contar lo que me hace único. Continuamos adelante. Vamos a buscar empezar, terminar a lo grande, empezar captando la atención. Es muy importante empezar con buen pie, causando una primera buena impresión. Y eso lo tenemos que hacer con un buen arranque. Empezar así ya llevas 5 segundos y estás enviando muchos mensajes negativos.
A continuación, este ponente hace clic. Segunda diapositiva. ¿Qué aparece siempre en esa segunda diapositiva? Exacto, el índice, tabla de contenidos. Y continúa el ponente. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar con una introducción. Después vamos a ver cómo es el arte de presentar. Después lo que veremos son distintos tipos de presentaciones y ya, para acabar, terminaremos con las... Bien, llegado este momento, 20 segundos aproximadamente de charla, yo ya saco el portátil y me pongo a trabajar. Porque ya sé lo que hay, ya sé lo que me va a aportar este ponente. Recuerdo en una ocasión leí una frase de Arthur C. Clarke, este escritor de ciencia ficción, que ha escrito novelas como 2001, La Odisea en el espacio. Él decía, cualquier profesor que pueda ser sustituido por una máquina merece serlo. Cualquier ponente que pueda ser sustituido por un PowerPoint merece serlo. ¿Alguna vez habéis tenido esa sensación de estar ahí sentado escuchando a un ponente que está leyendo diapositiva tras diapositiva? Además, hay una manía de cuando leen, con el puntero van señalando, es como el karaoke, ¿no? Para que la audiencia no se pierda o no se... Y te dan ganas de pararle y decir, oiga, ¿nos va a enviar esas diapositivas por email? Porque en caso afirmativo, paramos ya y nos vamos a casa todos, que para leer me basto solo en mi casa. ¿Verdad? Ahí no estamos aportando ningún valor. Y con esos arranques estamos anunciando en los primeros 10 segundos que eso es lo que vamos a hacer. Por eso vamos a arrancar de otra manera. ¿Cómo podríamos arrancar? Por ejemplo, con una pregunta. Algo que ponga sobre la mesa una cuestión relevante, que todos estén pensando, algo que sea un enigma, algo que despierte el interés, la curiosidad de la audiencia. Os pongo un ejemplo a cargo de este señor Paul Romer para que veáis cómo arranca él su presentación. Y fijémonos que no hay nada antes. Estas son sus primeras palabras. Take a look at this picture. It poses a very fascinating puzzle for us. These African students are doing their homework under streetlights at the airport in the capital city because they don't have any electricity at home. Now, I haven't met these particular students, but I've met students like them. Let's just pick one, for example, the one in the green shirt. Let's give him a name too, Nelson. I'll bet Nelson has a cell phone. So here's the puzzle. Why is it that Nelson has access to a cutting-edge technology like the cell phone, but doesn't have access to a 100-year-old technology for generating electric light in the home? ¿No os ha dado un poco de rabia que lo corte aquí? Como, hombre, déjalo medio minutito más, aunque sea, que quiero escuchar la respuesta. Ahora reflexionemos. ¿Cuántas veces habéis estado en una presentación que si a los 30 segundos de arrancar el ponente se corta, os dé rabia? ¿Qué otros recursos puedo utilizar? Por ejemplo, una historia personal, una historia que he leído en el periódico, que he leído en un libro, una historia que me han contado del fundador de la compañía. Bueno, pues ahí tenemos ejemplos de cómo podemos arrancar, que como veis nos ayudan a romper la expectativa. Nosotros tenemos una memoria de todas las experiencias pasadas y cuando tú empiezas una nueva experiencia y te recuerda una experiencia pasada, ¿tú qué esperas? Lo mismo, ¿verdad? Tú tienes un mal recuerdo de esas presentaciones que empiezan con título, índice, bla, bla, bla. Cuando otra presentación empieza igual, ¿tú qué esperas? Lo mismo que has vivido siempre. Vamos a romper esas expectativas. Vamos a empezar de una manera que sorprenda, una manera que atrape la atención. Cuando ya terminamos la charla, hacia el final, veíamos que empezábamos con un zoom, desarrollábamos el medio y salíamos haciendo un zoom out. En esta parte final podemos hacer una síntesis, un resumen de los puntos más importantes. Podemos conectar, relacionar, hacer prospección al futuro, conectar con el pasado, pero al final la conclusión tiene que ser una única frase alta y resonante, que cause una buena sensación en la audiencia. Seguimos avanzando y pasamos ya al diseño. Una de las cosas que deberíamos tener muy presentes, una diapositiva, una idea. No tratemos de llenar las diapositivas de ideas. Las listas de viñetas son la peor forma posible de hacer presentaciones. Una diapositiva nunca, jamás debería tener texto. ¿Por qué? Porque, vamos a analizarlo, cuando una diapositiva está llena de texto, el ponente, ¿qué se siente tentado de hacer? Leer.
Cuando el ponente lee las diapositivas, ¿cuál es su posición relativa con respecto a la audiencia? Le da la espalda. Ahora os imagináis que yo viniera aquí y empezara: las listas de viñetas son la peor forma de presentar, no sé qué, además os dais cuenta que ya el tono de voz tiende a eso, y vosotros estáis ahí viendo mi espalda. Clic, siguiente diapositiva, y yo leyendo diapositivas. ¿Cuánto tiempo vais a aguantar esto? ¿Cuántas diapositivas? Utilizar diapositivas con texto es luchar contra ti mismo. Le estás proponiendo a la audiencia una fuente de distracción que además, cuando ha terminado de leer, ya tiene ningún interés en escuchar, porque ya sabe lo que vas a decir. Por eso deberíamos evitar poner texto en las diapositivas. Claro, si no ponemos texto, ¿qué ponemos? Imágenes. ¿De qué tipo? Fotos, diagramas, estos de cuadrados, flechas, para mostrar procesos, relaciones, o gráficos, gráficos de datos, de líneas, de barras, de dispersión, de radiación, de lo que sea. ¿Para qué sirve una diapositiva? Cuando el ponente con sus palabras no alcanza a expresar algo y hay una foto, un gráfico, un diagrama, un vídeo que lo cuenta, entonces sí, entonces pongo una diapositiva. Y el resto del tiempo para poner texto, mejor no pongo nada y lo cuento yo. Típica diapositiva. ¿Cómo podríamos contar esto de otra manera? Pues a lo mejor con una diapositiva como esta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos pensado. ¿Os acordáis del primer mensaje que he dicho? Para hablar bien en público hay que pensar bien en privado. Vamos a extractar de toda esa información el mensaje clave, lo ponemos en el título, seleccionamos algún dato y comparemos una diapositiva con la otra. Si tuvierais que ir a un cliente a mostrar vuestros resultados de estudio de mercado, ¿con qué diapositiva preferiríais ir? ¿Con la primera o con la segunda? Técnicamente, desde un punto de vista del uso del PowerPoint, se tarda lo mismo y se necesita el mismo conocimiento para hacer una que para hacer otra. Una vez que tienes una foto, luego no es más que ponerlo más grande, más pequeño, pero el impacto que tiene la audiencia es muy diferente. Lo que pongamos en la diapositiva, pongámoslo siempre con un tamaño suficientemente grande para que lo pueda ver Paula, que está en la última fila. Porque todos tienen el mismo derecho a ver lo que hay en pantalla, el que está en la primera y el que está en la última. Nunca pronunciemos esa frase de no se ve nada, pero si se viera algo, vamos a ocuparnos de que se vea. Hagámoslo más grande o hagamos un zoom, demos un detalle, pongamos la letra más grande. Hay gente que me dice, es que si pongo la letra más grande no me cabe todo. Pues claro, esa es la idea, que no te quepa, para que quites la letra y pongas una foto, un diagrama, un gráfico. Esa es la idea. Otra cuestión que debemos manejar con cuidado, el uso de la multimedia. ¿Cómo deberíamos usar las animaciones? ¿Hay que usar animaciones? Por supuesto, claro que sí. A mí me encanta hacer diapositivas con animaciones, pero de una manera sutil, de una manera que esté al servicio de la historia que estoy contando. Otro elemento multimedia que podemos meter en las diapositivas es el vídeo. Nosotros a la hora de meter vídeo podemos utilizar vídeos que muestren algo que estoy contando. Imaginad que estoy explicando cómo funciona una fresadora que mecaniza piezas y te enseño un vídeo en el que se le ve ahí con un chorro de enfriamiento. Pues perfecto, en 20 segundos, 30 segundos de vídeo te haces una imagen perfecta de cómo funciona. Vamos a evitar siempre las texturas, esos giros en 3D, porque nos va a dificultar mucho la comprensión. Podemos gestionar la emoción de la audiencia. Hay quien puede usar, en vez de gestionar, cambia manipular, pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, con este tipo de cuestiones podemos observar cómo, partiendo de la misma tabla Excel, llegamos a resultados completamente diferentes. Y ya pasamos a la última fase de la presentación, la exposición oral. Aquí debemos recordar que cuando nosotros estamos hablando en público, no solo comunicas con tus palabras, comunicas con todo tu ser. Todo lo que haces, absolutamente todo, está comunicando. Cómo miras, cómo gesticulas, cómo te mueves, cómo estás de pie, qué haces con las manos, todo comunica algo. Y lo que debemos buscar aquí es alinear esos dos mensajes que os decía al inicio, el verbal, lo que dicen las palabras, lo que dicen las diapositivas, con el corporal, con el no verbal, lo que dice tu voz, lo que dice tu cuerpo. Aquí, porque ya estamos terminando, como no puedo extenderme y dar multitud de consejos, os voy a dar uno solo,
un consejo que si lo lleváis a la práctica os garantizo que vais a obtener resultados extraordinarios. Y lo puedo resumir en 3 palabras. Grábate en vídeo. ¿Queréis mejorar? Grabaos en vídeo y luego, con ojo crítico, veis cómo ha quedado el vídeo. Habrá cosas que te gusten, ok, manténlas. Habrá cosas que no te gusten. Vamos a cambiarlas. Porque no se trata de practicar y practicar. Una persona puede estar practicando y repitiendo los mismos errores, perpetuando los mismos vicios. Lo que tenemos que hacer es lo que se conoce como la práctica deliberada, que es practicar y recibir feedback, feedback cualificado. Y la cámara de vídeo nos da un feedback objetivo, frío e inmisericorde. Nos dice las cosas como son. Además, viene bien contar con el feedback de algún compañero, de algún profesional, y con ese feedback, si continuamos y repetimos continuamente esa misma práctica, reajustando, refinando, realimentando lo que vamos aprendiendo, vamos a ir mejorando las presentaciones. Y no solo se trata de practicar en tu casa con la cámara de vídeo, luego se trata de salir ahí también e ir a los sitios más variados. Hay gente que dice, pero es que a mí, nadie me pide hacer presentaciones. Bueno, pues crea tú las oportunidades, ofrécete, porque si no practicas también haciendo presentaciones fuera de tu casa, tampoco vas a mejorar. De manera que, ¿queréis mejorar toda esta cuestión de exposición no verbal? Grabaos en vídeo y practicad realimentando ese conocimiento, esa práctica que estáis haciendo. Bajo mi punto de vista, las ideas tienen un poder enorme de cambiar el mundo. No hay nada tan potente como una idea cuyo momento ha llegado. Y para mí una de las maneras más fuertes de transmitir una idea es en el 1 a 1, en directo, en vivo. Mucho más potente que el vídeo, más potente que el texto escrito. Por eso, para mí las presentaciones son el vehículo privilegiado de transmisión de nuestras ideas. Así que ahora, id y cambiad el mundo con vuestras presentaciones. Muchas gracias.